Pues como dije la semana pasada, de la comida espacial un poquito, sobre todo de la vertiente americana, porque los rusos tienen más sentido común en esto y siempre comieron cosas más normales, pero Como vodka, la de ¿no? los americanos sí tiene. Vodka. Pues en principio sí que llevan, pero se supone que no es para beberlo en el espacio, es porque las cápsulas Soyuz, como aterrizan en plena Siberia, eso no estaba preparado en la sección, pero bueno, es muy peligroso la cosa. Entonces llevan siempre un arma de fuego y vodka por si tardan demasiado en rescatarles, que se puedan defender de los osos y no morir congelados. Y pasar No el me lo tiempo. puedo creer, tío. Es que eres una enciclopedia andante, tío. Y esto no lo tenías, o sea, esto no lo tenías preparado. Te lo he sacado así en plan a cañón, a putear, y me sacas así Sí, algo que daría para un programa nuevo entero. Pero podemos aprovechar para romper ese falso mito, ¿no? De que el alcohol calienta porque es vasoconstrictor, es al revés. Si tomas alcohol cuando hace frío, corre más riesgo de hipotermia. En principio es cierto, pero también psicológicamente es probable que ayude mucho. O sea, históricamente... Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. No quiero decir porque te pilles un moco que te da igual todo. Bueno. Quiero decir que si dejas de sentir que estás helado, a lo mejor te ayuda bastante. Para anestesiar, ¿no? Sí, para anestesiarte de lo que estás pasando. Aparte que es que lo del arma es porque realmente en los primeros lanzamientos a unos de los astronautas que tardaron 2 o 3 días en localizarlos casi se los comió una manada de lobos y estaban defendiéndose con palos como podían. ¿Sabes? Joder, pues vaya tela, ¿no? Bueno, oye, no, Sí, oye, sí. vamos a la comida espacial, tío. Es que siempre pasa lo mismo, es que siempre nos vamos por las ramas antes de empezar. Totalmente, es como una charla en un bar. Y bueno, pues nada, para preparar comida espacial, lo primero es que hay que tener en cuenta unos cuantos factores. El primero, que al no haber gravedad, la comida tiene que ir envasada completamente hermética y tiene que poder consumirse sin que suelte ni migas, ni gotitas de líquido, ni ningún tipo de partícula, porque se quedaría flotando, se te metería en los ojos o estropearía la maquinaria y morirían todos. Otro de los factores es que no debe generar muchos gases durante la digestión, porque como... Porque estás dentro de un traje. No, ojalá fuese por eso, porque precisamente es el problema contrario. No hay separación de gas y líquido en el sistema digestivo porque no hay gravedad. Así que no puedes ni eructar no puedes ni eructar ni aliviarte de otra forma. O sea, cada vez que tiene que salir gas, tiene que salir por un lado estrictamente y toca ir al baño. Entonces, en las primeras misiones... Claro, que te sale ahí, es desagradable, pero vamos, como una mousse, me imagino. Y la cuestión es que en las primeras misiones, como duraban un día o 2 como mucho, directamente no había ningún tipo de retrete. Entonces los alimentos eran intentando generar el mínimo de residuos para que el astronauta se pudiese aguantar hasta llegar a la Tierra. Es inevitable al hablar de alimentos acabar siendo un poco escatológicos, pero bueno, aquí termina la cosa de las heces. A partir de aquí ya me centro en los alimentos. Y ¿Son todo pastillas? Antes sí. Cuando empezó el programa espacial americano, es que tienden mucho a irse por las ramas con problemas que no existen. Entonces no estaban seguros si la comida iba a ser capaz sin gravedad de pasar por el sistema digestivo, pues solo con el movimiento peristáltico, que se ha demostrado que sí. De hecho, aunque no es recomendable, podrías tragar agua mientras haces el pino sin problema. O sea, eso puede con todo. Pero bueno, entonces la comida en los primeros años, en los primeros 60, era repugnante directamente. O sea, la mayoría eran tubos metálicos como los de pasta de dientes o de alguna pomada, rellenos de diferentes cremas, ya sea de carne, de verdura o de chocolate como postre. Y luego se introdujeron los cubitos de gelatina, que yo creo que eso es porque la gelatina les parecía futurista, porque otra razón para que el cubito tenga que ser de gelatina siempre, no lo entiendo. Pero vamos, cubitos de gelatina con carne o con diferentes sabores. Para las misiones Mercury, que ya duraban días, se siguió con la comida retrofuturista, pero intentaron introducir algunas mejoras y metieron alimentos liofilizados. ¿Qué pasa? Que en las Mercury no había agua caliente, solamente agua fría, y los alimentos no se disolvían bien, no se repartía uniformemente el agua, así que había partes llenas de polvo mientras los comías, era todo bastante asquerosito. A todo esto, mientras tanto, los rusos... ¿Leofilizados?
Pues, por ejemplo, la sopa de sobre o el puré de patatas en copos. O sea, los alimentos a los que se les ha extraído todo el agua y luego tú se la vuelves a añadir y lo rehidratas y te lo comes. Vale. O sea, viene a ser Y un caldo Starlux. por ejemplo, o sea, cualquier alimento en polvo que tú le añades agua, unos tallarines de estos de los chinos también están liofilizados. Vale. Voy a Y que a contar, todo esto mientras... ahora ¿sí? que has contado Sí, lo sí. de la comida deshidratada, me he acordado cuando Gallello vivía independiente aquí en Madrid, que yo pasaba más tiempo en su piso de estudiante que en el nuestro, hubo una vez que un amigo le regaló una sandía que trajo del pueblo y la pusieron arriba en una encimera de la cocina. Y bueno, y meses después, o años, ya no sé, un día haciendo limpieza general apareció así una especie de canica. Era la sandía que se había olvidado ahí y se había quedado tamaño canica. O sea, que solamente con que lo Sí, hubiéramos rehidratado no la podríamos haber vuelto a comer, ¿no? yo encontré un sándwich de jamón y queso del curso anterior en una mochila cuando era un chaval que todavía tenía aspecto perfectamente comestible, pero estaba duro como una piedra, se había momificado bien. Es como la hamburguesa de... Perdona, que nos vamos por las ramas. La hamburguesa esta de McDonald's creo que está en un museo de Reykjavik, que hay una cámara de hecho web, tú la puedes ver, y lleva como 20 años y está intacta, exactamente igual. O sea, fíjate lo que tienen que meter a las hamburguesas de McDonald's para que eso no se deteriore en 20 años. O sea, eso, vamos. Sí, lo Sí, único que tuvieron que reconstruir un poco, que rehacer un poco, hacerle algo, era el pan, si no me equivoco, pero todo el resto está tal cual. Bueno, perdona, te hemos cortado con la rehidratación. Bueno, nada. Con eso nada, la comida seguía siendo bastante desagradable, los alimentos liofilizados se mezclaban mal, pero bueno, luego llegaron las misiones Gemini e intentaron meter nuevas mejoras, seguían siendo todo guarradas y en cubitos, pero por lo menos tenían nuevos sabores de comida y metieron tostadas blandas que no sueltan migas, pero tampoco tienen una textura maravillosa, natillas o crema de fruta, pero todo liquiditos y sorbidos por pajita. Esto nos lleva a la misión Gemini 3, donde el piloto John Young, en connivencia con otro de los astronautas, colaron un sándwich de ternera dentro de la nave espacial, sabiendo que eran los favoritos del comandante Gus Grissom, y se lo repartieron entre los tres. Lo que pasa es que en cuanto empezaron a comerlo, se empezó a llenar todo de migas, que, como he dicho antes, pueden ser muy peligrosas, aparte de molestas, y tuvieron que guardarlo. Se montó un pequeño escándalo, incluso llegó al Senado la cuestión. Los astronautas fueron reprendidos y, aunque a partir de ahí aumentaron a lo bestia las medidas de seguridad y ya no pueden colar cosas en los vuelos, también la NASA se dio cuenta de que había que mejorar definitivamente los menús, porque no podían seguir comiendo solo batidos repugnantes. Y del tiempo, insisto, que todavía no tenían ni calentadores de agua. ¿Y entonces le pidieron a Ayuso que pusiera el menú de Telepizza o no? Hombre, pues lo habrían agradecido en aquel momento. Es que, imagínate, todo con textura ni de potitos. Era más líquido, se tenía que poder sorber con una pajita. Entonces, para cuando llegaron las misiones Apolo, las famosas que fueron a la Luna, ya se metieron un par de mejoras importantes. La primera de todas, el calentador de agua que permitía comer alimentos calientes. Incluso los más sólidos se podían meter en una bolsa recubierta de otras bolsas de agua caliente que calentaban el alimento y con eso se apañaban. El baño María espacial. Más o menos, sí. Todo esto siempre sin que el agua llegue a hervir, porque ahí sería peligrosísimo. El vapor saldría en todas direcciones, te podría quemar igual. Y la cosa es que además se dieron cuenta de que era posible comer purés más espesos, con la textura, por ejemplo, de un puré de patatas o de un potito, y que se podían comer directamente abriendo un bote y con una cuchara especial que tiene forma, pues, como de... Parece las cucharas cazo para verter la sopa, pero en pequeñito. Lo de los helados. Con eso te lo puedes... Sí, bastante parecido. Con eso te lo puedes comer sin problemas, sin que salga volando y sin que tenga que ser todo textura sopa, que antes de eso eran todos extremadamente líquidos. Entonces ya algo más agradable se hacía la comida. Luego llegó el Skylab y ahí por primera vez tenían un refrigerador a bordo. Esto era la primera pseudoestación espacial americana. Los rusos llevaban ya bastante ventaja.
los americanos para el Skylab reaprovecharon la última fase de uno de los cohetes que les sacaba. O sea, realmente estaban en un enorme tanque de combustible vaciado y llenado de atmósfera, pero se adaptó, se hizo un pequeño laboratorio y ahí tenían por primera vez, además de comida caliente, una nevera con lo que se añadieron frutas, verduras, alimentos perecederos y congelados, incluyendo helados y cosas por el estilo. Un camping gas, a lo mejor, ¿no? Es que parece una tontería, pero lo de calentar alimentos en el espacio tiene bastante miga. O sea, casi todo se tiene que hacer, como habéis dicho, al baño María en el espacio. Porque con el microondas no se distribuye uniformemente la comida, no puedes poner ningún tipo de fuego porque sale en todas direcciones, no va hacia arriba. Entonces es una complicación. Bueno, Pero bueno, lo insisto... pones al lado de algún motor, tío, lo pones al sol. Escucha, también te digo que yo a veces en la cocina tengo problemas aproximadamente parecidos, que soy un desastre. Quiere decir. Sí. ¿Te pasa como a Bertino Osborne para encender la vitrocerámica? No, a mí mejor que Bertino. hasta ahí llegan, ¿no? Eso tiene que ser postureo, eso no me lo creo. No ¿Qué te le ha creas pasado a tú, Bertín? ¿eh? ¿Qué le ha pasado a Bertín? Porque en 20 programas no aprendió a encender la vitrocerámica, ¿sabes? Y cada programa hacía la misma broma. Me lo ha explicado hoy mi mujer cómo se enciende la vitrocerámica, pero que no me acuerdo. Por eso digo que eso tiene que ser postureo de Y machito ya ibérico. los dos primeros era gracioso y al 20 era en plan de... ¿En serio, Bertín? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Es El machistureo. machirulerío este me molesta, de verdad, y da una imagen de los hombres que no nos deberíamos sentir, ninguno de nosotros, ni la más remotamente contentos de tener representantes de nuestro género de ese tipo, de verdad. A mí es que no Hay me al- da Oye, ninguna hay- idea. señor hay Lobo, algunos que que están muy Bertín orgullosos, te representa a ti, ¿eh? A mí no me representa en nada. No, nos representa el XY, ¿sabes? O sea, como género, ¿sabes? Cromosómico, pero aparte de eso, de verdad que es que... Ese es el machirulo ibérico. Por eso le dije a Willy el día que le entrevistamos la primera vez, que él es muy aficionado a cocinar, a hacer payas, etcétera, que tenía que hacer la versión Willy del programa de Bertín, con payas. Pero bueno, Perdón, Aro. perdónalo. Has hablado Bueno, de la vitrocerámica. ¿Y la vitrocerámica? ¿En el no, espacio? realmente con la historia de la comida ya no hay gran cosa que aportar. Una vez que empezaron a hacer misiones junto con los rusos, se dieron cuenta los americanos de que se podía comer comida bastante más normal. Los rusos siempre comieron comida que no soltase migas, obviamente, pero más o menos normalita. Y a día de hoy ha mejorado tremendísimamente. Luego O sea, tienen había que barrer. siempre más de... Es que las migas pueden ser letales en ese... Aparte dices? que las respiras, van por el centro. Claro, Las o sea, respiras. se quedan flotando, se te meten en los ojos sin que las pestañas sirvan para nada porque vienen de frente, se te meten en las vías respiratorias y no se pegan a la mucosa porque van flotando por el centro tranquilamente y se meten en la maquinaria y la lían parda. O sea, y las migas no caen al suelo. De hecho, se Entonces, habló del problema del polvo en el espacio, ¿no? También. Sí, hay filtros en los respiraderos que además de coger el monóxido de carbono y demás, quitan las partículas, entonces más o menos se puede apañar, pero no puedes permitir ningún tipo de suciedad ni contaminación y simplemente una fuga de agua puede ser letal en muchos sentidos, no solo por las averías. El agua en ingravidez se pega a las superficies por la tensión superficial. Hay Oye, un caso... Perdona, Alo, una pregunta. En base a lo que has dicho, ¿podemos concluir que los soviéticos se preocuparon más por las condiciones laborales de los astronautas que los yanquis? Los soviéticos es que siempre fueron mucho más prácticos. Hay una anécdota que es ficticia, pero que ilustra muy bien la diferencia entre los dos programas espaciales. Insisto en que es falsa, es una leyenda urbana, pero cuenta que los americanos se gastaron millones en diseñar un bolígrafo con una bombona de presión de gas que permite escribir en gravedad cero porque, claro, si no la tinta no cae hacia la punta, y los rusos usaron un lápiz. No es verdad. Esa me ha encantado, Alo. Esa me ha encantado, de verdad. Esa, de verdad es que... No es... que no es cierto esto, pero lo ilustra muy bien. Realmente los rusos también tienen una especie de rotulador espacial. O sea, puede hacer falta pintar algo que no sea lápiz o hacer marcas en una actividad extravehicular, por ejemplo. Pero
pero sí que lo ilustra muy bien. Los rusos siempre fueron más prácticos. Cada vez que cometían un error veían que podían aprender. El programa espacial americano se basaba más en hacer 1000 pruebas y simulaciones para intentar no cometer ningún error. ¿Qué pasa? Que cuando cometían un error no sabían qué hacer. O sea, en general fueron mucho más prácticos y más, no diría valientes, pero sí lanzados los rusos en cuanto a la exploración espacial. La falta de presupuesto Y bueno, aquí activa la imaginación. En España también hubiéramos hecho lo de diseñar el boli ese, pero porque a lo mejor el dueño de la empresa del boli es primo de el presidente de la comunidad. Y le habrían puesto un palo al boli y al lápiz. Sí. Somos maravillosos para nuestros inventos, ¿verdad? Hombre, pero es que... Tupachú, es que un poco por eso pasaba esto en Estados Unidos, precisamente por el sistema capitalista. O sea, los rusos querían mandar un tío a no sé dónde, pues veían que había que hacer para mandar a un tío a no sé dónde. En Estados Unidos, la NASA contrataba a tal empresa para que les diseñase la comida. La empresa, ¿en qué se basaba? En sus prejuicios de las películas de ciencia ficción que habían visto. En el espacio hay que comer cosas raras, pues diseñamos cosas raras para comer en el espacio. Y décadas tardó en mejorar la situación. No, ya te digo, empezaron... Malo. Y décadas después, Mr. Trump. Es que es una evolución lógica, ¿no? Sí. Sí, vamos hacia un futuro muy negro, parece, pero vamos, hay que ser optimista. Siempre pueden cambiar las cosas. Y en toda esta carrera espacial, ahora, ¿quién va líder? China. A ver, siempre ha ido líder Rusia. Lo que pasa es que estamos en la esfera de influencia de Estados Unidos y nos han vendido que si la carrera espacial y tal. No había carrera espacial. Si la hubiese habido, la habría ganado el programa espacial ruso con diferencia. O sea, mandaron el primer objeto al espacio, que fue el Sputnik, primer hombre en el espacio, primera mujer en el espacio, precedidos por los primeros animales en el espacio, primer objeto en la Luna, primer rover en la Luna. Mandaron sondas que aterrizaron en Venus. Hay fotos de la superficie de Venus hechas por los rusos. Pero incluso los americanos, incluso una vez que cae el comunismo, ¿seguiría llevando la delantera Rusia? La Estación Espacial Internacional, la base principal es rusa y es la Mir-2. Se llamaba Mir-2 cuando se empezó a fabricar. Lo que pasa es que decidieron cooperar con los americanos y la rebautizaron Estación Espacial Internacional. Ahora mismo, los estadounidenses suben a la Estación Espacial Internacional en naves Soyuz rusas, porque los estadounidenses ya no tienen naves espaciales propias. La comida y demás. Rusos, ¿eh? Claro, o sea, tienen que llevarles los rusos. Si no, los americanos ahora mismo no tienen forma de acceder al espacio. O sea, todos los países han abandonado muchísimo sus programas espaciales, es una pena, pero el que menos lo ha abandonado hasta ahora es Rusia. Y en el momento que Rusia lo abandone, se acabó. Los chinos hacen sus pinitos, pero sus pinitos muy basados en los rusos, o sea, se me ha olvidado ahora cómo se llaman las cápsulas chinas, pero son prácticamente un diseño idéntico a la Soyuz rusa. Que la Soyuz, por cierto, es una nave de principios de los años 60 y a día de hoy es la nave más avanzada que nos queda a los humanos porque hemos abandonado las otras. Es una pena, es una tragedia para mí.